Ahí sí, comenzamos con el material de estudio. Entonces, miren, les voy a ir poniendo para las cualitativas la votación para que tengamos más o menos claro qué es lo que votan y si está correcto o no. ¿Sí? Te dice, si dos compañías utilizan el mismo sistema de flujo de su existencia, FIFO, promedio ponderado, LIFO u otro, una empresa utiliza costeo real y la otra costeo normal y, además, tuvieron la misma cantidad producida y la misma cantidad vendida de su único producto, deberían A, mostrar exactamente la misma utilidad operativa, B, tener exactamente el mismo valor de los inventarios en bodega, C, tener obligatoriamente un saldo acreedor en la cuenta Control SIF de aquella empresa que utilizó costeo real, tener obligatoriamente un saldo deudor en la cuenta Control SIF de aquella compañía que utilizó costeo normal o ninguna de la anterior. Dado eso, entonces voten. ¿Ven la encuesta en sus pantallas? Así ahí. Sí. Bueno, no vean la respuesta al final, es cierto que está en la respuesta al final, pero no vamos a aprender nada si van y la copian. Me gustan las respuestas. Ya, 5 segundos más. 3, 2, 1, listo. Miren, les comparto los resultados. El 48%, digamos casi la mitad de los que votaron, votó E, que es cierto. Entonces voy a ir descartando toda la alternativa. Primero dice, mostrar exactamente la misma utilidad operativa. Ya, esto no es cierto porque la empresa que utiliza costeo real reconoce todos los costos en términos reales, material directo real, mano de obra directa real y CIF reales. En cambio, la empresa que utiliza costeo normal muestra el material directo real, la mano de obra directa real, pero el costo indirecto de fabricación son aplicados o normales, no son los reales. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si ese monto no es una estimación exacta, no va a mostrar exactamente la misma utilidad. ¿Sí? Va a depender de lo que haga con el saldo de la cuenta Control SIF. ¿Sí? Como no mostró la misma utilidad porque tiene más costo o menos costo, la B la descartamos por la misma razón, porque unos inventarios están valuados al costo real y otros inventarios están valorizados al costo normal. Y el SIF estimado es eso, un presupuesto, una estimación, una proyección, no realmente el valor exacto de los SIF que voy a tener al final del periodo sobre el que se informa. Digamos, un mes, un trimestre, una semana, lo que necesita el gerente para planificar. ¿Sí? Entonces, la que es una respuesta desastrosa es C, tener obligatoriamente un saldo acreedor de la cuenta Control SIF si es que utilizó costeo real. El costeo real o histórico lo que hace es esperar hasta el final del periodo para calcular todos los costos. No existe la cuenta de Control SIF en los costos, en el costeo real, porque los costos se reconocen cuando se conocen, digamos, o llegan las cuentas o yo tengo el cálculo de los sueldos, entonces son costos reales, no es que yo vaya generando una estimación que tengo que controlar. Así que C es la peor respuesta. D, tengo obligatoriamente un saldo deudor de la cuenta Control SIF si utilizo costeo normal. Ya, costeo normal sí requiere de esta cuenta de control de los SIF, que decíamos el día lunes, mira, la podría ajustar cancelando contra los costos de explotación, con prorrateo, o eventualmente recalculando la tasa real y volver a asignar con mucha mayor precisión los costos. Pero podría ser que los SIF reales sean más que los SIF aplicados y te dé el saldo deudor, o lo contrario, y te va a dar saldo acreedor. Por lo tanto, la D es falsa. Ninguna de las anteriores, porque te falta información de cómo voy a ajustar ese sobre o subcosteo que se genera al utilizar costeo normal. ¿Sí? Profe, la D, ¿por qué no era? Porque podría ser deudor o acreedor. Ah, ya, perfecto. Podría variar. ¿Sí? Vamos por la 2 entonces. ¿Cuál de las siguientes son ventajas de utilizar costeo real en vez de costeo normal? Primero,
El costeo real no requiere de ajuste al final del periodo y por ende es más preciso. 2. El costeo real es menos costoso porque no requiere anticipadamente de estimaciones y el consiguiente costo administrativo que implica presupuestar los costos y luego aplicarlos. 3. Costeo real provee información al final del periodo sobre el que se informa, por tanto, podría no entregar información estimada que es estratégica para una organización, como los precios basados en costos o la evaluación de desempeño sobre la cual se entregan incentivos desmotivando a los gerentes. A, B, C, D o E. Contesten. Por si acaso, miren, más o menos uno debería tomarse entre 2 y 3 minutos para contestar este tipo de preguntas, que me parecen algo bien razonable que podríamos preguntar en la parte cualitativa de la prueba. ¿Sí? Y en las preguntas cuantitativas uno debería tomarle entre 5 y 8 minutos, dependiendo de la complejidad, en promedio, digamos, contestar esas preguntas. ¿Sí? 5 segundos. 3, 2, 1, listo. Entonces, miren, casi un tercio votó por D. La D dice 1 y 2, y es cierto, la D es la correcta. El costeo real no requiere de ajustes porque no tiene la cuenta control y es menos costoso. Por esa razón, pues, no tengo que sentarme a presupuestar el periodo anterior, cuánto van a ser los costos del siguiente periodo y hacer cálculo, etcétera, sino que espero a que llegue la cuenta y ahí lo asigno retroactivamente. ¿Sí? La 3 es cierta, el costeo real provee peor información porque llega tarde, pero eso es una desventaja, no una ventaja. Así que 1 y 2 solamente. ¿Sí? 3. Cuando aumenta el volumen de producción a niveles muy altos, todos los costos aumentan, como el arriendo de una fábrica, la depreciación de un mayor número de máquinas y otros costos. Entonces, es correcto indicar que A. Es un error clasificar ciertos costos como fijos porque en el largo plazo todos son variables. B. Es correcto clasificar ciertos costos fijos mientras que se mantengan del rango de relevante de operación habitual de la compañía. C. Los costos unitarios fijos siempre serán constantes. D. Los costos variables unitarios siempre serán no constantes. E. Todos los costos son mixtos ya que tienen un componente variable y otro fijo. Responde. Me gustan las respuestas de momento. Van mejorando. Ya, 5 segundos más. 1, tiempo. Ya, fíjense. 73% votó que es B, que es cierto. Los costos fijos son fijos dentro del rango relevante. Tú no puedes andar expandiendo la fábrica todos los días, tú no compras máquinas todos los días y sucesivamente. El rango relevante es esa cantidad que uno presupuesta de actividad dentro de cierto periodo. Entonces, la pregunta, digamos, te induce a que si tú produces infinito, algo que discutimos harto en las primeras clases, todos los costos se vuelven infinitos. Es cierto, pero no del rango relevante. Entonces, no es un error clasificar ciertos costos como fijos, es correcto clasificarlo así mientras se mantengan dentro del rango relevante. Es falso C porque los costos fijos unitarios no son constantes, los que son fijos totales son constantes. Por el contrario, los costos variables unitarios sí son constantes, lo que es no constante son los variables totales. ¿Sí? Listo. Seguimos. Voy a relanzar la votación. Pregunta entonces 4. Los costos de venta son un concepto más bien orientado a las empresas comercializadoras y manufactureras
pero quizás no es el más preciso para los costos incurridos para generar ingresos de las firmas de servicios. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la más certera para este tipo de compañías? A. No tienen costos de explotación ya que no poseen inventarios de productos terminados. B. No tienen costos de explotación ya que no poseen ningún tipo de inventarios. C. Podrían tener costos de explotación, pero única y exclusivamente por el uso de materiales que estaban en el inventario. D. Podrían tener costos de explotación, pero única y exclusivamente si tienen algún tipo de inventarios. O E. Podrían tener costos de explotación, incluso si no tienen inventarios de productos terminados. Contesta. Van bien, me gusta. 5 segundos más. Listo. Tiempo. El 76% la contestó bien. Podrían tener costos de explotación, inclusive si no tienen inventarios de productos terminados, porque el servicio cuesta algo. Imagínense una clínica. Tengo los insumos productivos, los materiales. Tengo los trabajadores. Tengo los costos que debo asignarle del espacio que ocupan físicamente, de los departamentos de servicio, decíamos, de limpieza, de apoyo, de soporte informático, etcétera. Entonces, podrían haber otros costos relacionados al servicio. Lo que pasa es que los servicios no se pueden inventariar porque no puedo tener servicios terminados. El servicio se termina y se extingue, ahí se genera el devengo del ingreso, pero eventualmente, perfectamente podrían tener costos de explotación. Así que, Profe, era la correcta, Sofía. es que esta a mí me confundió cuando la hice y había descartado E porque me confundió el tema de que no tienen inventarios de productos terminados. Yo la Ajá. descarté porque dije, bueno, si es una empresa de servicio, ¿Ya? obviamente que no van a tener productos terminados. ¿Ya? Y ¿Pero pueden tener yo había servicios puesto- terminados? es que eso fue como lo que me confundió. Pero Pensé tampoco más pueden bien, tener servicios terminados. por eso la había marcado la C en un comienzo. Pero es que no es única y exclusivamente por los materiales, pues. Tengo costos de mano de obra, al menos. Ah, ¿Se entiende? Por eso que dice es la más certera. De todas, la más certera es la E. diantres. Ya. Gracias, profe. Ya, 5. Costeo variable y costeo por absorción presentan una diferencia esencial entre los costos que se reconocen como parte del producto y los que son atribuibles al periodo. En consecuencia, según costeo variable, los costos de conversión serían A, mano de obra directa más CIF, B, mano de obra directa más CIF variables, C, mano de obra directa más CIF fijos, D, mano de obra directa más CIF menos CIF fijos, y E, ninguna de las anteriores. Conteste. Me gustan Creo que las respuestas. si quiero pasar de costeo variable a costeo absorbente, ¿esa es la pregunta? ¿No? Que no, No. como no entiendo la pregunta. ¿Cuáles son los costos de conversión según costeo variable? Ah. 5 segundos más. Listo. 41% la tiene buena. Los costos de conversión los definimos como mano de obra directa más CIF. Nunca dijimos nada de costeo variable y costeo por absorción. Entonces, mire, B es una respuesta desastrosa, porque es cierto, ustedes podrían tender a creer, no, es que en el producto se incorporan solamente los costos variables, pero eso no es la definición de costo de conversión.
Los costos de conversión son los recursos que yo requiero para convertir el material en un producto terminado. Entonces, además, B es exactamente lo mismo que D, porque dicen CIF totales menos la parte fija, entonces eso te deja los costos variables indirectos. Entonces, B y D te dicen exactamente lo mismo, por lo tanto, B y D no podrían ser la respuesta correcta. Si alguien entiende lo mínimo de costeo variable, tampoco debió haber puesto C. Entonces, eso solo te deja A. La definición de costos de conversión se mantiene inalterada independiente de el sistema de costeo que se utiliza. ¿Sí? ¿Pero me puedes repetir la definición de costos de conversión? Que no estaba en mi Los libro. recursos necesarios para convertir un material en un producto terminado. O sea, Gracias. mano de obra directa más CIF. Ya. ¿Sí? Listo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el ejercicio que está en las últimas preguntas, que es de la 38 a la 42, 43, perdón. ¿Sí? En verdad vamos a hacer a la 42 por una cosa de tiempo para no terminar demasiado pasado, los que después tengan que ir a clase, almorzar, etc. Se salen, yo los sigo grabando y vamos a subir el video. Y la 43 tuvimos un detalle en la sección de la mañana que yo creo que vamos a plantearlo mejor, entonces vamos a hacer ese ajuste. Del material de estudio, acuérdense que no tienen que hacer, por ejemplo, la última parte que corresponde al ejercicio de ABC. Así que eso es de una prueba, de hecho. Entonces, ABC no entra, eso tienen que dejarlo para la prueba 2. Después, en la prueba 2, sí ocupen esa parte del material de estudio. ¿Sí? Este ejercicio me parece que engloba toda la materia. Entonces, para entenderlo se necesita integrar todos los conocimientos. Ustedes tienen el material de estudio en nuestra sección de web curso, en el metacurso, en todas partes. Dice, Profe, entonces, ¿entra hasta la 43? ¿Eso? y hay alguna entre medio que no. O sea, todo lo que sea estoy seguro que el ejercicio que viene después de la 43 de ABC, pero podrían haber en la parte cualitativa algunas preguntas que tienen que ver con costeo basado en actividades y eso no entra en la prueba. Ya, gracias. Entonces dice, Inmobiliaria El Temblor se dedica a la construcción de edificios en los cuales todos los departamentos son iguales y del tipo Profe, mariposa. Ajá. Es que está mostrando la pizarra, no está mostrando el ejercicio. Ah, pero ustedes no tienen el ejercicio. Bueno, pero voy a mostrar el ejercicio. Ya, Inmobiliaria El Temblor se dedica a la construcción de edificios que son todos iguales y del tipo mariposa para hacer más eficiente la utilización del espacio físico. Desgraciadamente, el año 2016, un camión cementero que trabajaba en los cimientos de lo que sería la ampliación de las oficinas corporativas tuvo un percance dado que se le cortaron los frenos e inundó de cemento la oficina de contabilidad de la firma. Los trabajadores arrancaron, pero el Contralor General de la compañía dijo que se hundiría con el barco si era necesario. Así que nadó entre el cemento que todavía estaba líquido para rescatar la mayor cantidad de información financiera disponible antes que se secara. Los bomberos y paramédicos lograron rescatar al contador antes de que el cemento fraguara, y aunque tenía un pequeño coma cementero, rescató parte importante de la información. Sabiendo que el dedicado empleado se pondría bien luego de una buena ducha y un par de días de descanso, entregó la siguiente información que rescató. Precio de venta, utilidad operacional según costeo por absorción, mano de obra directa total, costos de explotación según costeo absorbente, recursos totales, costos totales de producción y el valor del inventario final de unidades terminadas según costeo variable. El Contralor recordaba que la empresa utiliza costeo normal para el control de sus CIF y que el saldo acreedor de la cuenta Control CIF era de 4.770 millones, considerando que los CIF se aplicaron una tasa de 1,2 pesos de CIF por cada peso de mano de obra directa. De igual forma, se sabe que los costos indirectos de operación fijos totales y los variables unitarios se han mantenido constantes dentro del rango relevante, dado que el año anterior, el 2015, se obtuvo cifras reales de 11.420 millones, dado que se fabricaron 1.400 departamentos iguales. La firma al inicio del año 2016 no poseía inventarios ni de materiales ni de producto en proceso y el costo de fabricación por unidad, de acuerdo con costeo absorbente, fue el mismo el año 2016 que el año 2015. No obstante, el costo variable unitario del año 2015 fue de 30 millones por departamento. Primero,
¿cuántos departamentos fueron construidos durante el año 2016? Entonces, ahora sí me voy a la pizarra. Guardado eso, entonces voy acá. Te dicen, esta es la 38. ¿Cuánto es la cantidad producida? Entonces aquí en general tenemos dos opciones. Podríamos decir, mira, ocupemos la ecuación de los inventarios. Inventario inicial más producción menos ventas es igual al inventario final. O lo que podríamos decir es, mira, si tengo los costos totales y el costo unitario, podría ir en esa línea. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? No tenemos nada de esas cantidades. ¿Sí? No tenemos unidades. Pero lo que sí tenemos es, por ejemplo, datos del estado de resultados. Entonces yo voy a hacer el estado de resultados aquí al lado. Ingresos por venta menos costos de explotación te van a dar lugar a qué cosa? Margen bruto. Margen bruto. Listo. Y eso le resto los gastos de administración y venta. ¿Y eso te va a dar lugar a qué cosa? La utilidad. Utilidad operacional. Perfecto. Entonces, fíjense que en el enunciado te dicen eso. Ganó la empresa 9.000 millones. ¿Sí? Le voy a quitar 6 ceros para ahorrarnos espacio. Además te dice que los costos de explotación fueron 32.475 millones. Tenemos eso. Y eso es todo lo que tengo del estado de resultados. ¿Sí? Pero, por ejemplo, voy a cambiar de color. Podría decir lo siguiente. Los recursos totales son igual a ¿qué cosa? Costo de producción. Costos de producción más Gasto de estacionamiento. gasto de administración y venta. Entonces, si tengo este y tengo este en el enunciado, podría sacar la diferencia y eso te va a dar los GAP. ¿Sí? Entonces voy a poner acá, voy a hacer el cálculo, no lo voy a rayar en la pizarra, pero ustedes tienen el dato ahí. Dice 40.995 millones menos 38.970. Entonces tus GAP son 2.025 millones. Listo. Pongo acá. Entonces, si los gastos fueron de 2.000 y la utilidad fue de 9.000, ¿el margen bruto es más alto o más bajo? Más alto. Más alto. ¿Pero de dónde sacó los 2.000 millones? La diferencia entre estos dos, ¿Pero cuáles eran los...? Te lo daban a... te lo dan en el enunciado. Ahí. Este O es sea, un profe, este ejercicio está como pidiendo todo, pero al revés. Sí, claro. Pues, miren, este ejercicio me parece que por lo menos en milla extra, y dado que engloba todos los conceptos, me parecería que está cerca del nivel titánico. O sea que si alguien logra entender esto, cierra su estudio, ahí ya está listo para el sábado. Profe, ¿y ese 11.000 de dónde, 11.025 de dónde sale? El margen bruto menos los GAP es la utilidad operacional. Entonces, al revés, la utilidad operacional más los perfecto. GAP es el margen bruto. ¿Sí? Perfecto. Y aquí hago lo mismo. Entonces sumo 32.000 más los 11.000 y eso te va a dar 43.500 millones. Entonces voy a decir esto. 43.500 millones debe ser igual al precio de venta, que te lo decían ahí, 58 millones, multiplicado por ¿qué cantidad? La vendía. Vendida. Listo. Entonces al revés, pues digo, mira, 43.500 dividido 58, entonces la empresa de cambio de color tiene 750 unidades. Profe, no logro encontrar la guía en webcurso, por eso le preguntaba como si le daban los datos. Ah. ¿Qué Está el metacurso. Material de estudio debe estar arriba, y si no está en el metacurso, en la pestaña 1 hay una carpetita, dice material de estudio para Está en el uno. metacurso. Ya, perdón, gracias. No hay de qué. Tengo 750. Todavía tengo una ecuación y 3 incógnitas, entonces tengo infinitas soluciones, pero ya tengo algo.
¿Sí? Entonces, fíjense, como lo que te piden es la cantidad producida, yo voy a hacer otro cálculo. Voy a decir, mira, los costos de explotación deberían ser calculados con la cantidad vendida o con la cantidad producida. Producida. Vendida. Vendida, porque fuera de costeo por absorción y costeo variable, pero que sí te dicen que es costeo por absorción, el estado de resultados siempre tiene que ver con la cantidad vendida, 750. Entonces voy a multiplicar esto por el costo unitario. Entonces, como tengo el total y tengo la cantidad, voy a calcular el unitario. Entonces, 32.475 dividido esto te da que esto es 43.300.000. ¿Sí? Y entonces aquí tengo algo. Me cambio a otro color. A ver qué otros colores. Rosa. Diríamos, el costo de producción es el costo unitario. ¿Por qué cantidad? Por la vendida. Por Producida. producida. Costos siempre tienen que ver con la cantidad producida, gastos siempre tienen que ver con la cantidad vendida. Tengo este de acá que es 43,3 millones. No tengo este, eso es lo que busco, pero sí tengo este dato del total. Y eso te decía que era 38.970 millones. ¿Sí? Entonces ahí puedo decir que 38.970 dividido 43.3 me da 900 unidades. Y eso sería la respuesta C. ¿Sí? Entonces, en este caso, primero un ejercicio de nivel superior. Segundo, la primera letra podría ser que es más compleja que todas, como que nos implicó hacer el estado de resultado, calcular el precio, la cantidad vendida, la cantidad producida, etcétera, para llegar. Nos tomó 12 minutos. ¿Sí? Es Profe, probable que las otras se hagan más fáciles. Rafaela. sí, me perdí justo el final. Ya tenemos el costo unitario que lo multiplicamos por la cantidad producida Ajá. y eso me da 38.990. 970, 970. Ah, 970. ¿Y eso cómo sacamos el...? Ahí justo me perdí. O sea, Ahí divido, pues, llegamos a como sacar? tengo el total y tengo el unitario, la división entre esos dos me va a dar la cantidad producida. Ah, ya, perfecto. Ujú. Vale, muchas gracias. ¿De qué? Listo, entonces voy a guardar la pizarra antes, si no después se pierde. Y voy a la siguiente. La siguiente dice, utilizando la ecuación de la recta, ¿cuántos fueron los CIF totales del año 2016? Entonces, voy a decir, mira, ecuación de la recta no es nada muy complejo, vamos a decir, los costos en el eje Y, la cantidad en el eje X. Entonces vamos a decir, mira, esto funciona para cualquier tipo de costos, gastos, lo que sea. Los costos totales deben ser los costos fijos totales más el costo variable unitario por qué cantidad, producida o vendida. Producida. Producida, si son costos, o vendida si son gastos. ¿Sí? Entonces yo digo, mira, lo que Es como queremos exquisita. calcular aquí Cuática. es la pendiente. Entonces, ¿cómo calculo la pendiente utilizando la ecuación de la recta, PCU? Dígame usted. ¿Alguien sabe? O sea, yo lo estudié como Y igual a MX más. Ya esa es la ecuación de la recta, es cierto. O sea, uno podría decir, mira, este es tu X, este es tu M y este es tu Y. Ya, pero ¿cómo calculo esta? El I2 menos el I1 partido por Q2 menos Q1. Eso es. ¿Se entiende? Entonces lo que nosotros vamos a decir es, mira,
necesito tener los costos de 2 años, se me enchuecó esa línea. Y la diferencia entre los costos de los 2 años dividido la diferencia entre las cantidades te da la pendiente. Entonces aquí lo importante es identificar la pendiente de la ecuación. ¿Qué cosa es de acá, de los costos? Esto de acá es el costo variable unitario. Entonces, fíjense, te dice, mira, un año te dice que el costo variable unitario o los CIF reales, voy a poner el 2015. 2015 fueron 11.420 millones. Entonces voy a poner acá, y fabricó 1.400. Este año acabamos de calcular que tiene 900 y no sé cuántos fueron los CIF. Lo que sí sé es esto. Voy a aplicar la control CIF. Voy a tener CIF reales a este lado, CIF aplicado al haber, ¿sí? Al debe, los CIF reales, al haber, los CIF aplicados. Entonces, lo que tenemos aquí es que tú tienes los CIF aplicados a 1,2 pesos por cada peso de mod. Como el enunciado te da la mano de obra directa, voy a decir 11.700 millones por 1,2. Y entonces eso va a ser 14.040. ¿Sí? Además, ¿qué va a ocurrir? Vamos a decir, el saldo de la cuenta control CIF fue acreedor. Significa Profe, que, ¿de dónde sale ese 1,2? te dice, el saldo acreedor de la cuenta control CIF era de 4.770 millones, considerando que los CIF se aplicaron a una tasa de 1,2 pesos de CIF por cada ya. peso de mod. Dale, perfecto. Entonces, si el saldo de acreedor por 4.770 queda a la izquierda o a la derecha. Derecha, ¿no? Derecha. Perfecto. ¿Sí? Entonces quiere decir que los CIF reales fueron más o fueron menos. 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 Listo. Entonces voy a hacer el cálculo acá, me voy a cambiar de color. Bien. 9.270 millones. ¿Sí? Y ¿Dónde entonces, sale ese 9.270, profe? como tengo un abono por 14.040 y sé que el saldo de acreedor 4.770, la diferencia es 9.270. ¿Sí? Al hacer esa cuenta T en el fondo. ¿Sí? Y entonces ahora voy a decir, mira, la pendiente del costo variable unitario, y esto va a ser 11.420 millones menos 9.270 millones dividido por 1.400 menos 900. Entonces eso te va a dar que 11.420 menos esto, dividido 500. ¿Profe está buscando los costos variables? No. O sea, me sirven para la respuesta, pero la respuesta es cuántos CIF fijos tuve, o la pregunta, perdón. La pregunta es ya cuántos sé. CIF fijos tuve durante el año 2016. Y pensé que estaba calculándolo como pensando que era la respuesta de los variables. ¿Sí? Pero ahora teniendo ese, digo ya, pues, en general pensamos que los CIF ahora, ojo, como esto lo aplicamos solo para los CIF, esta parte es CIF variable y esta parte es CIF fijo, ¿sí? Eso es obvio. Pero como yo ya tengo, puedo reemplazar en cualquier año. Entonces voy a decir, miren, voy a ponerme aquí arriba y voy a ocupar el naranjo. Voy a decir ya, un año tuve cualquiera, ya el de 11.420 fue 4.300.000 por 1.400 unidades. Acá son millones. ¿Sí? Y entonces me va a permitir buscar la respuesta de la pregunta 39. Entonces voy a decir 4.3 por 1.400 y 11.420 menos esto te va a dar 5.400 millones. Y eso es la respuesta entonces a la pregunta 39, que sería C.
Justo se pierde la línea. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Todo claro? Ya. Aquí debería ser el fin de la clase, pero yo voy a seguir, yo creo que las 4 preguntas que quedan toman como unos 15 minutos. Si no, el resto sálgase y después cuando yo suba el video a webcurso van a ver el resto de la solución. ¿Sí? Guardo esto entonces y sigo. Después te preguntan, ¿cuál hubiese sido el margen bruto total de la empresa si durante el año 2016 no hubiera vendido ninguna unidad? Utiliza costeo variable y LIF. ¿Cómo que repetimos eso? Yo le hice un ajuste, ojo, en la mañana le hicimos un ajuste porque en realidad te salían los valores en positivo y debiera ser en negativo. Entonces, esta pregunta es más del orden pocos cálculos, ¿sabe o no sabe? Entonces, utilidad, margen bruto, voy a hacer de hecho más arriba para que nos quede fácil. 40. Margen bruto costeo variable y con LIF. Ya, si vendió 0 unidades, ¿cuánto debería ser en principio el margen bruto? Si ¿Cero? vendo 0, Cero, ¿no? 0. O eso es lo que uno pensaría tradicionalmente. Ya, pero tú dices Profe, perdón, te escucho. es que en este caso no deberían ser igual a los costos indirectos de fabricación fijos, el Eso es. margen bruto. Porque el costeo variable considera que los costos fijos de producción son un costo del periodo y no del producto. Entonces, lo que tú vas a terminar perdiendo son los que acabamos de calcular, 5.400 millones. Entonces, ese es tu margen bruto, es negativo. Tengo 0 ingresos por venta, tengo 0 costos del producto, pero tengo 5.400 millones en costos del periodo. Entonces, en ese caso, la respuesta sería letra C. No hay que hacer muchos cálculos ahí, solamente saber lo que me están preguntando. Profe, ¿Sí? Ajá, Sofía. es que yo tengo que irme en breve, pero tengo unas preguntas de otro, como de otro cosito. Ujú. No sé si se las puedo hacer de todas formas. Eh, ¿Me las quería escribir por correo? ¿Son largas? No, o sea, son del mismo material de estudio. Ya, escríbemelas por correo y te las contesto por correo. Ah, ya. Bueno, ok. Listo. Profe, no entendí esto, lo que estás explicando recién. Bajo costeo variable, los CIF fijos los CIF fijos son costos del periodo. Entonces yo podría tener ingresos por venta 0 si vendí 0 unidades. Costos del producto 0 porque vendí 0 unidades. Pero voy a cargar en la línea del costo indirecto de fabricación fijo el total de ellos, porque no son del producto, sino que son del periodo. Entonces tú perderías los 5.400 millones que acabamos de calcular de costos fijos. Pero, profe, ¿no que los 5.400 millones eran costos totales, no costos fijos? No. Wait. Ah, es que, La pregunta anterior, la 39, dice, ¿cuántos fueron los CIF fijos totales? Los costos totales fueron distintos en cada año, 11.420 un año, 9.270 otro o algo así, pero solo la parte fija es 5.400 millones. ya no, es que estaba mirando la pizarra, tengo una foto de la pizarra, pero ya me aclaré, gracias. Ah, profe, es porque no vendí nada y por eso solamente tengo los costos variables, o sea, los costos fijos del ejercicio anterior. Claro, o sea, pero si fuera costeo por absorción sería 0, porque las unidades hubieran absorbido ese costo, pero bajo costeo variable las unidades no absorben los costos fijos. Ya, gracias. ¿Sí? 41 entonces, dice, Profe, ajá,
¿Y en qué afecta que sea LIFO o FIFO? Nada. Porque eso, como ahí podría ser, por ejemplo, si fuera costeo por absorción, sí, porque podrían ser que las unidades del año 1 tienen un valor distinto al año 2, como lo que discutíamos del ejercicio 1 de la tarea. Pero en este caso, si fuera LIFO, FIFO, promedio u otro, es un cazabobo en el fondo, como que no es información relevante para resolver esto, porque dado que son costos fijos, son independientes de la cantidad producida e independientes del sistema de flujo de inventarios que tú utilices. Siempre voy a enchufar al estado de resultados 5.400 millones. Ya, perfecto, gracias. Profe, Entonces, ajá. si hubiéramos utilizado margen de contribución en vez de margen bruto, Pero no te preguntan el margen de contribución. Pero si fuera margen de contribución, sería cero. Sería la letra A. Por eso que A es una Ya, pregunta, o sea, es una de las respuestas sugeridas. ¿Sí? Listo. 41 entonces. 41 te están preguntando por cuántas unidades existían en el inventario inicial de productos terminados. Listo. Entonces voy a ocupar la ecuación de los inventarios de nuevo. Voy a decir ya, tenemos 900 ahí. Tenemos las ventas, que es 750. No sabemos el inventario final. Pero lo que sí podríamos decir perfectamente es que el número de unidades en el inventario final podría ser el valor del inventario final es igual al costo unitario por la cantidad, digamos, de unidades que hay en el inventario final. Entonces, fíjense que el enunciado te dice el valor del inventario final bajo costeo variable. Por eso que esto engloba todo lo que querían saber: real, normal, absorción, variables, costos, cantidades, precios, etc. Entonces te dicen, mira, esto vale bajo costeo variable 13.055 millones. Ya, no tengo el costo unitario y no tengo la cantidad, pero lo que sí sabemos es que el costo unitario debería tener material directo unitario, mano de obra directa unitaria y CIF variable en este caso, por unidad. ¿Sí? Antes dijimos, mira, el costo unitario tendría material directo unitario, mano de obra directa unitaria, CIF variable unitario y CIF fijos unitarios. Y todo esto dijimos que era en la primera letra, si no me equivoco, 43.300.000. ¿Sí? Entonces lo que deberíamos tratar de hacer es restarle este pedacito de acá para obtenerlo. No tengo el unitario, pero acabamos de decir que el total es 5.400 millones. Y para obtener el unitario lo debo dividir por ¿qué cantidad? producida. Producida. 900 unidades. Entonces esto te va a dar 6 millones. Entonces eso va a hacer que esta parte de acá valga los 43 menos esos 6. 37.300.000. ¿Sí? Y entonces pongo ese acá, 37,3 millones, y eso me va a permitir calcular eso. Entonces, 13.055 dividido 37.3 me va a dar 350 unidades aquí. Y ahora despejo esto. ¿Sí? Ahí creo que, o espero que no debiesen tener mayores problemas. Entonces, 350 más 750 menos 900 te va a dar 200 unidades. Que es justamente lo que te pedían acá. Y entonces eso, dentro de las alternativas del material de estudio, es la respuesta B. ¿Sí? Profe, es que me perdí en el último paso. ¿Dónde? Ya, entiendo hasta donde despejamos los 37.300 millones. ¿Ya? Entonces después dije, mira, todas esas unidades valen 13.055.
El costo unitario variable es 37,3 y eso multiplicado por una cantidad que no conozco son los 13.055. Entonces pasamos dividiendo y calculo esa cantidad. Y eso me dio eso. Ya, gracias. ¿Sí? Y después despejé las 200. ¿Sí? Profesor, Ajá. ¿podría contestar las preguntas que le van a hacer por mail por avisos? Si es que alguna es como importante. Ya, si eso, si alguna fue importante voy a contestarla. Claro, si son como del material de estudio, voy a poner como un Pero en todo caso, ojo, nosotros solo resolvimos ciertas preguntas selectas porque en la otra sección, el profesor Nasser, el profesor Gabriel, el profesor Valenzuela, van a resolver otras preguntas. Entonces, en la totalidad de videos, que debieran estar hoy día en la noche o mañana durante el día, debieran tener todas las preguntas del material de estudio resueltas. Lo dividimos de esa Ya. forma. Ya. Entonces, si son respuestas, si tiene que ver así como con la resolución, lo subimos en los videos de todos los profesores. Entonces, voy a la 42. Te dice, ¿cuál sería la utilidad operativa del año 2016 si se utilizara costeo variable y FIFO? Y fíjense que ya te daban la utilidad por absorción utilizando FIFO. ¿Sí? Entonces, como que uno diría, mira, lo único que debe diferir ¿en qué difiere el costeo variable del costeo por absorción? En los sí fijo. Eso, solo en los SIP fijos. Pero ojo, tengo costos distintos en cada año. Entonces, fíjense, voy a decir costo unitario variable 2015. Eso te dice el enunciado. Después de que te dan los datos como con viñeta, después te dice el segundo párrafo, durante el costo variable unitario del año 2015 fue de 30 millones por departamento. Y tengo esto mismo costo unitario variable 2016, ese lo calculamos recién, lo hicimos en la pizarra anterior, es 37.300. Entonces, fíjense, si tú vendiste 750, lo que vamos a decir, lo voy a hacer acá al lado con azul, de las 750 vendidas, si ocupa FIFO, lo que vamos a decir es que ¿cuántas provienen del inventario del año anterior? ¿Alguien sabe? La respuesta de recién apuntaba a eso. El inventario inicial, que es 200 unidades. Primeras que entraron son las primeras que salen, first in, first out. Y luego entonces tengo las 550 que tengo acá. Y entonces lo que voy a decir es, mira, mis ingresos por venta no varían. Van a ser los mismos, si no me equivoco, 40 y... ¿Qué era? Voy a ver el enunciado. 43.500. Gracias. 43.500 millones. Aquí voy a quitar costos de explotación. Y entonces voy a poner del producto y del periodo. Entonces, del producto van a ser 30 millones por 200 unidades. Más 37,3 millones por 550 unidades. ¿Y del periodo cuántos costos van a ser? Todos los SIP fijos. 5.400 millones. ¿Sí? Entonces voy a sumar todo eso. Voy a decir 30 por 200. 37.3 por 550. Te va a dar 26.515. Más los 5.400 me da 31.915 millones. Y entonces a eso le voy a restar los gastos de administración y venta, que lo habíamos calculado en un principio. Dijimos, estos son 2.025 millones.
Entonces, lo que vamos a tener ahí es la utilidad operacional, y eso va a ser 43.500 menos 31.915 menos 2.025. Y eso nos va a dar 9.560 millones. Y eso representa la respuesta de la pregunta, perdón, la letra B. Profesor Rivero, en la 41, ¿cuál era la respuesta correcta? ¿Qué letra? En la 41 era la letra B. En Ya, todo caso, al gracias. final del material de estudio están todas las respuestas. Sí. 41. Profe, ¿por qué del periodo son 5.400? Me perdí. Porque como ocupa costeo variable, todos los SIF fijos son un costo del periodo, no son del producto. Ah, ya, gracias. O sea, miren, esto debería quedar así. ¿Sí? Ahí lo sumé todo, pero si quieren separarlo en del periodo, unidades del periodo anterior, pero del producto, después de este periodo, más los que voy a enchufar siempre, que son los SIF fijos totales, los 5.400 millones. ¿Sí? Profe, ahí también falta el margen de contribución, ¿o no? Es que no hice la línea intermedia porque me piden solo la utilidad, po. Si alguien le quisiera poner entre los GAP y la utilidad y los costos de explotación margen bruto, está bien igual, po, pero a mí me pedían el último número, así que me fui directo al último número para no hacer tantos cálculos. ¿Sí? Entonces, miren, la 43 es la que le voy a agregar al video y después voy a subir el video, porque llegamos, o al menos en la mañana yo llegué a un resultado distinto y que no era ninguno de las que aparecía en la solución. Entonces quedé conversarlo ahora con el profe Nasser para que nosotros estuviéramos de acuerdo y ahí lo agregamos al video y subimos el video completando ese ejercicio. ¿Sí? ¿Terminamos este? Terminamos. Ya, bacán. ¿Alguna otra duda? Yo, profe, no entendí por qué separó entre 200 y 550 Ocupa unidades. FIFO. Por Entonces las primeras que entraron, first in, que son las que quedaban en el inventario final del periodo anterior, o inicial de este periodo, se venden primero. Entonces esas 200 unidades tienen un costo distinto, que es 30 millones, que las de este periodo, que tienen un costo de 37.300.000. Entonces lo que preguntaban, por ejemplo, en la tarea, que podría no ser relevante, no, pues aquí está, que los costos variables del 2015 son distintos a los costos variables del 2016, debo ocupar obligatoriamente FIFO, que es lo que te sugieren acá. Si fuera LIFO sería al revés, pues, porque todas las de 750 provienen de este periodo. Si fuera promedio ponderado, tendría que el valor del inventario inicial más todos los costos de producción de este periodo dividido todas las unidades disponibles, me da un promedio, digamos, no sé, 34 millones, y entonces son 750 unidades que costaron 34 millones. Ya, buenísimo, gracias. ¿Sí? Profe, tengo una duda de la tarea, Ajá. pero muy corta. Que en la 1E y en la 1F nos piden dar la diferencia entre las utilidades, pero es la diferencia si es que estoy en costeo fijo de absorbente y variable o la diferencia en absorbente con respecto al FIFO. No, pues conservo el mismo sistema, solo me cambio de FIFO. Si no es lo que decíamos al principio, te van a quedar 6 diferencias distintas. Ya, solamente como respecto al FIFO en absorbente. Tal cual. Ya, gracias. Chao, Sí. profe, muchas gracias. Chao, que ¿Profe? estén súper bien. Chao, Ajá. profe. Chao, profe. Chao. ¿Alguien iba a ¿Profe? preguntar algo? Ajá. Sí, yo. Es que tengo una pregunta sobre el material de estudio, pero de la 34, Ya. que a mí el resultado me dio 33.710 y la correcta que sale 35.710 y no sé cómo ¿Qué va pregunta eso. es, perdón? La 34. Es que no ocupaste FIFO. Sí lo hice así. O sea, me preocupé de que fuese así el primero que entra, el primero que sale. ¿Y a ti te da 37.710? No, 33.710. Qué raro.
O sea, porque no es ninguna de las respuestas sugeridas y este ejercicio como que lo hemos hecho varias veces. Pero mira, en los videos va a estar resuelto. Entonces esperemos a subir el video y si aún así no te queda claro, entonces escribe un correo, porque para llegar a hacer la segunda pregunta de eso, como que tendríamos que resolver todo el ejercicio de nuevo. Ujú, ya. Entonces, si ahí Gracias. después del video te queda la duda, lo resolvemos mañana o pasado. ¿Sí? Ya. Gracias. Estén bien. Chau, chau. Entonces, la pregunta 43 del material de estudio de la prueba 1 decía, ¿cuánto fue el costo por material directo total del año 2016? Y lo que pasó es que en algunas secciones nos dimos cuenta de que no era totalmente claro, comparado con la versión que ustedes tienen subida en Webcurso, que la respuesta era inexacta, entonces podría haber ido en la línea de ninguna de las anteriores, que es cierto, existía, esto puede pasar en una evaluación, pero le hicimos las correcciones con el profesor Nasser, entonces debiéramos calcularlo de la siguiente forma. Uno podría decir lo siguiente. Podría decir que los costos totales, si queremos ser un poco redundantes, de producción, digamos, van a ser el material directo, la mano de obra directa y los CIF. Esto es lo que queremos calcular. Este dato te lo da el enunciado, este dato te da el enunciado, y te dicen que la tasa de asignación de los CIF es de 1,2 por los CIF, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí puede venir el detalle, que en realidad tú tienes por esta parte los CIF aplicados y la empresa te está dando los costos reales. Entonces, fíjense, si uno fue por esta línea, el enunciado, ¿qué te dice? Te dice, mira, la mano de obra directa en el periodo fue de 11.700 millones. Y los CIF debiesen ser 11.700 por 1,2. ¿Sí? Todo esto en millones. Y eso te permitiría despejar el material directo. Del mismo enunciado, tú tenías que los costos totales de producción eran 38.970 millones. Entonces, lo que uno tendría que decir simplemente es 38.960 menos los 11.700 menos, le puse un cero de más, menos 11.700 por 1,2. Y eso te debiese dar 13.230 millones, que es, con este ajuste que le hicimos, la respuesta de la letra A. ¿Sí? Si alguien quería hacerlo más complicado, entonces fíjense que podría haber ido en esta línea resolutiva. Podría decir lo siguiente. Tu cuenta control CIF, esto ya lo habíamos calculado, dijimos los 11.700 por 1,2 eran CIF aplicados de 14.040 millones. 14.040 millones. Te decía además que el saldo de la cuenta control de los CIF había sido de 4.770 millones. Entonces, uno, y lo habíamos calculado con anterioridad, decía esto menos 4.770 tenía 9.270. Entonces, fíjense, voy aquí a tachar con el rojo. Si uno reemplazara acá por 9.270 millones, entonces lo que tendríamos es 38.970 menos 11.700 menos 9.270. Y eso te daba la respuesta anterior, que era los 18.000 millones. Dado que la pregunta no era clara, entonces nosotros consideramos conveniente colocar ahí una clarificación. Ahora le vamos a agregar ese detalle, pero si alguien se planteó esta ambivalencia en que podría llegar a un resultado suponiendo un par de cosas, está perfecto. Ese es el objetivo de aprendizaje que nosotros esperamos. ¿Sí? Que estén súper bien. Chao, chao.